Me llamo Ethan y soy guardabosques en el Parque Nacional de los Apalaches, en los Estados Unidos. Desde joven, siempre me sentía atraído por la naturaleza y sus secretos ocultos, pero jamás imaginé que algún día me encontraría en medio de una pesadilla indescriptible. Todo comenzó una noche de otoño, cuando la luna llena brillaba intensamente sobre el follaje denso, creando sombras que bailaban al ritmo del viento. Esa noche recibí un informe sobre un grupo de excursionistas que no había regresado al campamento. Inquieto, decidí salir a buscarlos. Aunque las desapariciones no eran comunes, sí había historias de personas que se perdían en los vastos y antiguos bosques, pero siempre se encontraban, o eso creía yo. Mientras avanzaba por los senderos, noté que el bosque parecía más silencioso de lo habitual. No se escuchaba el canto de los pájaros ni el crujir de las ramas bajo los pasos de los animales. Solo el sonido de mis botas rompiendo la hojarasca. Ese silencio sepulcral me puso los pelos de punta. Sentía que el bosque me observaba, como si fuera un intruso en un territorio prohibido. Después de caminar por casi 2 horas, encontré una mochila abandonada junto a un pequeño arroyo. La reconocí de inmediato. Pertenecía a uno de los excursionistas desaparecidos. Sentí un nudo en el estómago y la urgencia de encontrar al grupo aumentó. Justo cuando me disponía a seguir, escuché un susurro. Al principio pensé que eran los excursionistas, pero el sonido era diferente, como si viniera de todas partes a la vez. Era un susurro frío y distante, cargado de algo que no podía identificar. Decidí seguir el susurro, esperando encontrar a alguien en necesidad de ayuda. Cada paso que daba me acercaba más a una sensación de peligro inminente. Los árboles parecían cerrarse sobre mí y la oscuridad se volvía más densa. Finalmente, llegué a un claro en el bosque donde el susurro se convirtió en una risa tenue y escalofriante. Allí, en el centro del claro, había un círculo de piedras con símbolos tallados que no reconocí. A su alrededor había rastros de sangre seca. Mi instinto me decía que me alejara, pero algo me empujó a investigar más. El claro tenía una atmósfera opresiva y el aire estaba cargado de una energía extraña. Noté que el suelo dentro del círculo de piedras era más oscuro, como si hubiera sido quemado, y los símbolos parecían antiguos, tal vez de alguna cultura que desconocía. Explorando más allá del claro, encontré una pequeña cabaña oculta entre los árboles. La puerta estaba entreabierta y al entrar, un hedor a podredumbre me golpeó con fuerza. En el interior, las paredes estaban cubiertas de símbolos similares a los del círculo de piedras. En una esquina, vi a los excursionistas. Estaban pálidos, sus ojos abiertos en una expresión de horror, pero no había signos de vida en ellos. El suelo alrededor de ellos estaba cubierto de extrañas marcas, como si hubieran sido arrastrados a la cabaña. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi. Una figura alta y delgada, con una capa negra que se movía como si tuviera vida propia. Sus ojos eran 2 pozos de oscuridad insondable. No dijo una palabra, pero en ese instante entendí que estaba en presencia de algo antiguo y malvado. Una oleada de terror me recorrió, paralizándome momentáneamente. Intenté moverme, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura levantó una mano, y una sensación de frío penetrante me invadió. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido y una oscuridad profunda comenzó a envolverme. Con gran esfuerzo, logré romper el hechizo y corrí hacia la puerta. Podía escuchar la risa maligna resonando en mi mente mientras huía. Logré regresar al campamento, pero nunca pude olvidar lo que vi esa noche. Los cuerpos de los excursionistas fueron encontrados al día siguiente, pero nadie pudo explicar los símbolos ni la causa de su muerte. Desde entonces, el claro y la cabaña quedaron fuera de los mapas del parque, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, los pocos que sabían la verdad, incluyéndome, sabíamos que algo oscuro y peligroso residía en esos bosques. Con el tiempo,
Intenté continuar con mi vida, pero las imágenes de esa noche seguían acosándome. Cada vez que patrullaba cerca del área donde había encontrado el claro, sentía una presencia vigilante. A menudo escuchaba susurros a lo lejos, como si las sombras mismas estuvieran conspirando. Mi sueño se volvió inquieto, plagado de pesadillas en las que me veía atrapado en la cabaña, incapaz de escapar de la figura oscura. Un año después de aquella fatídica noche, recibí una visita inesperada en mi cabaña de guardabosques. Era una mujer de mediana edad, vestida con ropas sencillas pero antiguas. Se presentó como Abigail y afirmó ser una historiadora local. Me dijo que había oído rumores sobre lo que había sucedido en el bosque y quería saber más. Al principio, dudé en hablar con ella, pero había algo en su mirada que me inspiraba confianza. Le conté todo lo que había visto, desde el claro hasta la cabaña y la figura oscura. Mientras hablaba, noté que Abigail tomaba notas meticulosas, sus ojos brillando con una mezcla de interés y preocupación. Cuando terminé, me miró con seriedad y me dijo que había encontrado registros antiguos que mencionaban rituales oscuros en esa área, realizados por un culto que adoraba a entidades de las sombras. Abigail me mostró un libro antiguo, lleno de símbolos similares a los que había visto en el claro y en la cabaña. Me explicó que el culto había desaparecido misteriosamente hace más de un siglo, pero que sus prácticas y rituales seguían impregnando el bosque. Según ella, la figura que había visto era probablemente un remanente de ese culto, una entidad invocada por sus oscuros rituales. Decidí ayudar a Abigail en su investigación, con la esperanza de descubrir más sobre la entidad y quizás encontrar una manera de detenerla. Juntos, pasamos semanas explorando el bosque, buscando más pistas. Encontramos más círculos de piedras y marcas similares en otras áreas, lo que confirmaba las historias que Abigail había encontrado en sus registros. Una noche, mientras estábamos revisando un antiguo cementerio en el bosque, Abigail encontró un amuleto enterrado entre las raíces de un árbol. El amuleto tenía inscripciones que coincidían con los símbolos que había visto antes. Al tocarlo, sentí una oleada de energía oscura, pero también un rayo de esperanza. Abigail creía que el amuleto podría ser la clave para debilitar a la entidad y cerrar la conexión que tenía con nuestro mundo. Con el amuleto en mano decidimos regresar al claro donde había encontrado la cabaña. El ambiente era aún más opresivo que antes, pero estábamos decididos a enfrentarnos a lo que fuera necesario. Al llegar al claro, colocamos el amuleto en el centro del círculo de piedras y comenzamos a recitar las palabras inscritas en el libro de Abigail. La atmósfera se volvió eléctrica y una sombra oscura comenzó a materializarse en el centro del círculo. Era la figura que había visto antes, pero esta vez su presencia era aún más abrumadora. Abigail y yo seguimos recitando, sintiendo que el amuleto canalizaba una energía que debilitaba a la entidad. De repente, la figura soltó un grito ensordecedor y el aire alrededor de nosotros se volvió helado. Pero el amuleto brilló con una luz intensa y la figura comenzó a desvanecerse. Con un último estallido de energía, la sombra desapareció y el claro quedó en silencio. Aunque habíamos logrado debilitar a la entidad, sabíamos que el bosque seguía siendo un lugar peligroso. Abigail y yo decidimos seguir investigando, asegurándonos de que los rituales oscuros no volvieran a tener lugar. Los bosques de los Apalaches guardaban muchos secretos, y era nuestra misión protegerlos y evitar que algo así volviera a suceder. A pesar de los años que han pasado, sigo siendo guardabosques, pero siempre con una sensación de vigilancia constante. Sé que esa entidad sigue ahí, acechando, esperando. Y cada vez que el viento susurra entre los árboles, no puedo evitar sentir que algún día volveré a encontrarme cara a cara con la oscuridad que habita en el corazón del bosque. Si te fascinan los relatos paranormales como a mí, demuéstralo suscribiéndote a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni una sola historia.